Muy buenas, chicos y chicas. Vamos a iniciar en la explicación de este tema relativo a la España del siglo XVI, Reyes Católicos y Austria Mayores. Pues como vimos a final de la Edad Media, en España, en 1492, tiene lugar el final de la Reconquista, con la toma el 2 de enero de ese año de Granada por parte de tropas de Isabel la Católica. Se ponía fin así a la presencia de casi 8 siglos de los musulmanes. Bueno, va a ser una etapa que en España ya conocemos como Edad Moderna y que va a tener como protagonistas iniciales a los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que lo que van a hacer va a ser ni más ni menos que unir ambos reinos. Ya veremos de qué manera, pero como digo, con ello se da comienzo a la Edad Moderna. Bueno, pues vamos a ver en este vídeo de hoy la monarquía de los reyes católicos y de los Austrias mayores. ¿Por qué Austrias mayores? Bueno, pues porque su gobierno, su reinado va a tener lugar en el siglo XVI y ese siglo XVI es el que mayor esplendor consigue el Imperio Español. No en vano, fijaros todavía a la altura del siglo XVII, cuando España irá en retroceso respecto a Francia y Reino Unido, que van a ser los nuevos grandes imperios, pero vemos como en este color más anaranjado, España, con esa unión de Castilla-Aragón, más la incorporación o anexión de Navarra a la monarquía hispánica de los reyes católicos, vamos a ver cómo España protagoniza en buena medida la llegada y conquista del nuevo mundo, es decir, la América. Es por eso que sabemos que se habla castellano en buena parte de América. México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. Bueno, allí los españoles van a establecer una serie de virreinatos, es decir, unos personajes políticos que van a ser los virreyes o representantes del rey de España. Van a estar al frente de estos nuevos territorios americanos y como vimos en la Edad Media, lo que sucedió fue que se pone fin con la llegada de los españoles allí a culturas ancestrales como la de los incas y los aztecas. Se produce una evangelización de esas tierras, cristianización y la imposición de los españoles. No van a ser los únicos en llegar a América, porque los portugueses, como veis en morado, llegarán sobre todo a Portugal y ya América del Norte va a ser principalmente lugar de llegada de franceses y británicos. Es por eso que si vemos el mapa lingüístico actual, tenemos el portugués en Brasil, el francés y el inglés en Estados Unidos, Canadá, y el castellano principalmente en Centro y Sudamérica. Bueno, esta es la línea cronológica. En esta clase nos vamos a quedar aquí, hacia finales del siglo XVI, reyes católicos, Carlos I, que va a ser el nieto de ellos, y Felipe II, que va a ser hijo de Carlos I. Bien. Bueno, pues este periodo que vemos aquí, de 1474 a 1598, va a ser el periodo en el cual España, que fijaros lo pequeña que es en comparación al resto del mundo, pues va a conseguir su época de mayor expansión territorial. Estamos hablando del Imperio Español. Bien, ¿cómo se forja eso? Pues ni más ni menos que con la llegada de la unidad dinástica, la unión dinástica. Fernando de Aragón, Isabel de Castilla. Bueno, va a ser una unión que promoverá una monarquía federativa en España, es decir, aunque va a haber una política exterior cada vez más cercana, lo cierto es que los intereses de Castilla van a estar volcados a América, mientras que los de Aragón, como venía sucediendo en la Edad Media, hacia el Mediterráneo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Además, cada territorio conservará sus leyes e instituciones propias. Por ejemplo, en Aragón, desde la Edad Media, las cortes tenían un poder legislativo mayor, mientras que en Castilla el rey tenía mayor poder sobre esas cortes, si os acordáis bien. ¿Vale? Era el modelo autoritario de la monarquía castellana frente al modelo pactista de la monarquía de Aragón. Un Aragón que se dividía en varios territorios, en Cataluña, la propia Aragón, Valencia y Mallorca. ¿Vale? Pero bueno, ahora va a haber una monarquía conjunta. Bueno, pues esa unión matrimonial se produce en 1469 y es el inicio de, como decimos, la monarquía hispánica. En un principio va a haber
una igualdad entre ambos reinos, pero el hecho de que Castilla sea la que llegue a América, con todas las riquezas que allí va a obtener, que no siempre repercutieron en el bien general de los españoles, siempre en estas empresas internacionales o en estos imperios siempre suelen beneficiar más unos que otros, pero lo que sí supone, además de que fueron castellanos los que llegan a América, las riquezas van a repercutir positivamente, principalmente dentro de la monarquía hispánica, en la corona de Castilla. Hemos dicho que Aragón, Barcelona, Valencia, Palma como puertos importantes, están destinados a la expansión mediterránea. De hecho, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, todo eran territorios que de la Edad Media ya habían controlado los reyes aragoneses y que por lo tanto se incorporan a la monarquía hispánica. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de los reyes católicos? Como otras monarquías europeas, por ejemplo en Francia Luis XIV o en Inglaterra Enrique VIII, los reyes católicos, ¿qué van a intentar hacer? Fortalecer el poder del Estado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, si acordáis, donde existía el llamado feudalismo, donde los monarcas para reinar necesitaban contar con el apoyo de la nobleza, es decir, darle tierra, dejarles que recaudasen impuestos en sus territorios, etc. ¿Vale? Y a cambio la nobleza apoyaba a la monarquía, enviándole tropas para las guerras de la monarquía, etc. Bueno, pues ahora la monarquía apoyándose en la burguesía, que está creciendo en muchas ciudades, y en otro estamento, la monarquía va a conseguir reducir el poder de la nobleza e intentar conseguir más poder para ella misma y para el Estado. Bueno, pues en España los reyes católicos son los que consiguen eso. Es decir, los reyes católicos fortalecen su poder, ya no dependen tanto de la nobleza. Bien, para ello, ¿qué es lo que crean? Bueno, pues tienen que crear una serie de instituciones para mejorar su poder sobre el resto de estamentos. Hay que tener en cuenta que la Iglesia va a seguir teniendo mucho poder, la nobleza también, pero ahora la monarquía se sobrepone a ello. Bien, para ello se crea lo que llamamos Santa Hermandad, que va a ser una especie de policía que va a controlar los caminos, el orden público. Todo esto va a depender de la monarquía, ¿vale? Ya no hay una especie de ejército al mando de la nobleza, sino que ahora va a haber un ejército permanente, un ejército pagado por la monarquía, un ejército que representa, digamos, al rey, ¿vale? Ya no va a haber esos particularismos de poder de la nobleza. Bien, importante también, como su nombre indica, los reyes católicos, ¿qué van a intentar hacer? Bueno, pues, ni más ni menos que evangelizar las nuevas tierras y conseguir la uniformidad católica del Estado. Por eso acordaros que ya en 1492 se expulsaba a los judíos, se les daba la oportunidad de convertirse al cristianismo, algunos lo hicieron, pocos, muchos decidieron irse fuera de España. Hoy día se le ha reconocido la nacionalidad española a los que hayan acreditado que son descendientes de esos judíos expulsados que se llamaron en el exilio los sefardíes. Bueno, también al terminar la conquista de Granada, poco a poco va a haber una presión mayor para que los musulmanes o se conviertan al cristianismo o, de lo contrario, igual que los judíos, tienen que irse. Habrá más musulmanes que judíos que sí se conviertan al cristianismo, sobre todo para conseguir ventajas fiscales y sobre todo para poder conservar sus propiedades y poder quedarse. Bien, bueno, pues la idea es conseguir una mayor autoridad por parte de los reyes católicos, por eso se crea la Inquisición española. La Inquisición ya existía en la Edad Media, pero en cada reino. Ahora va a haber una Inquisición conjunta para todos los reinos. Aragón, Castilla, etc. Como hemos dicho, cada territorio tenía sus propias leyes, sus propias lenguas, ¿vale? Pero el primer paso hacia la uniformidad, también en cierto modo política, la dan los reyes católicos porque intentan crear un solo tribunal, que va a ser de la Inquisición, con personajes como Tomás de Torquemada, el inquisidor general, que pongan unas mismas leyes para juzgar a esos herejes, a esa gente que se creía falsa conversa, y, judíos, musulmanes que supuestamente se habían convertido al cristianismo, pero que en realidad en la intimidad seguían haciendo prácticas de sus religiones. Por ejemplo, hacían los musulmanes o los conversos al cristianismo musulmanes el ayuno en Ramadán y los judíos un poco igual. Había muchas denuncias de particulares y lo que se buscaba era la pureza de la sangre y sobre todo los reyes católicos buscaban confirmar su autoridad. Además, los reyes católicos consiguen imponer cada vez más su poder de decisión a la hora de nombrar a personal religioso, por ejemplo, a los obispos.
Se llaman regalías. Antes el Papa era el que normalmente podía designar a los obispos que pretendiese. Lo que quisiera. Ahora va a ser la monarquía la que, con esas regalías, pueda nombrar a obispos. Es decir, el poder de los reyes católicos se impone sobre la nobleza y también sobre la Iglesia. No quiere decir esto que la Iglesia y el catolicismo queden desmantelado, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay unos reyes que lo dirigen todo. La Iglesia queda sometida a la autoridad. Por eso se habla de uniformismo religioso. Bueno, como vemos aquí, los primeros los judíos, expulsados en 1492, y luego los mudéjares, que van a ser esos musulmanes que habían pervivido en territorio cristiano, en territorio de la nueva monarquía hispánica, y que son expulsados poco después, a principios del siglo XVI. Bueno, aquí vemos a Unión Dinástica. Esta era la España de 1492. Todavía pervivía un pequeño núcleo musulmán, el rey nazarí. Teníamos también la corona de Castilla, fijaros, abarcando Galicia, buena parte de Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid. Sí, se está consolidando como la corona más importante del territorio hispánico. Pero había otros reinos que tenían reyes propios, como la corona de Aragón, porque la de Castilla tenía su rey propio. Fijaros, Portugal, que es independiente. Y luego Navarra, que también tiene un rey propio, y ya vimos de la Edad Media, que aunque había sido un reino bastante importante en el siglo XI, el problema que tiene es que va quedando en mitad de varios reinos mucho más poderosos. Primero de la corona de Aragón, luego de la corona de Castilla y de Francia. Por lo tanto, su expansión y su supervivencia estaban muy difíciles de mantener. Bueno, pues es el mapa del siglo XV y como hemos visto, lo que se produce es la conquista de Granada, luego la anexión 1512 de Navarra y obviamente esa unión dinástica entre Fernando y Castilla de Aragón. Un poco la formación de España, pero con un modelo federativo, no centralizado, como luego veremos que pasó con los Borbones en el siglo XVIII. Una nueva dinastía que dijo que había que tener una lengua para todos oficial, que iba a ser el castellano, unas leyes iguales, las de Castilla, y esos fueron los decretos de Nueva Planta que fueron en el siglo XVIII. Pero bueno, vamos a esto. Y vemos la Inquisición que, como hemos visto, se utilizaba por los reyes católicos para conseguir esa unidad religiosa. Fueron muchas veces dominicos los que impartieron esta justicia, tribunales, autos de fe, incluso muchas veces eran públicos, donde se pretendía escarmentar a la población para que no se desviaran de la fe católica. Esto venía pasando de la Edad Media, lo que pasa que, insisto, vuelve ahora... este tribunal vuelve a estar ahora en manos realmente de la monarquía, un tribunal único. Fijaros que no es suprimida hasta 1834. La Inquisición se va a ocupar, además de la ejecución en público de los llamados herejes, es decir, de los que no son buenos católicos, o los que son falsos conversos, se va a ocupar de la censura, va a intentar que no entren ideas que cuestionen la autoridad católica, la autoridad del Papa. El catolicismo es lo que se va a reafirmar mucho en España, sobre todo con el Concilio de Trento, y a fin de cuentas es un poco lo que se da. Bien. Bueno, política exterior de los reyes católicos. Una vez que se ha conseguido tomar Granada, va a haber un intento de intentar abortar intentos de los piratas berberiscos y los musulmanes que tenían una especie de base en el norte de África, a partir de las cuales lanzaban expediciones de saqueo, de rapiña, a Baleares y la costa andaluza, entre otros. Entonces, para intentar abortar, como digo, ese intento por parte de los musulmanes de volver a intentar retomar la península, se crean una serie de puntos o enclaves bajo control de la monarquía hispánica en el norte de África. En Argelia, incluso en Libia y también, como vemos, en la zona de Marruecos, ¿no? Con Orán, Melilla, etc. Luego la corona de Aragón va a seguir con que está ya unida a la de Castilla con unos mismos reyes, pero tiene una política exterior particular y se dirige, como vemos, al sur de Italia, Sicilia, Cerdeña. Las Baleares ya la había conquistado en época de Jaime I, siglo XIII, las musulmanas, y las Baleares eran de la corona de Aragón también. Fijaros, Granada 1492, anexión de Navarra, y se produce esa unificación dinástica.
se conserva todo eso, por lo tanto, y además hay que tener en cuenta lo que hemos dicho al principio. América se suma a las posesiones españolas. Es por ello que la monarquía hispánica de los Reyes Católicos va a dejar un legado muy grande a sus descendientes. Sobre todo Carlos I, como nieto de los Reyes Católicos, va a heredar una cantidad de territorio impresionante. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo, que ya va a haber otro reino que va a ser el gran rival de la monarquía española. Va a ser ni más ni menos que Francia en el siglo XVI. Un reino que va a luchar con España, con la monarquía de los Reyes Católicos, por conseguir la hegemonía en Europa. Fijaros Italia cómo está dividida en distintos territorios, donde destacaba el Papa. Bueno, un Papa que también veremos que rivalizará con los reyes españoles del siglo XVI, porque los reyes españoles querían convertirse también en los principales rectores o defensores del cristianismo a nivel internacional. Por lo tanto, va a haber como una pelea, una pugna de intereses entre ambos. Bueno, por eso van a ser los problemas exteriores, los enemigos, porque no solo van a ser los musulmanes o los turcos que van a intentar penetrar en Europa por el este, sino también dentro de la propia cristiandad, el Papa o el rey de Francia, que recelan mucho de la autoridad de los reyes españoles de este momento. Bien, como hemos dicho, en Castilla se mantiene una política autoritaria a pesar de esa unificación. La nobleza, la iglesia y la burguesía están más domesticadas. En Aragón, aunque se crea el cargo de virrey, y la monarquía también gana más poder, pero se tiene que conservar el pastín, es decir, la lengua, instituciones propias y las cortes, como la Generalitat Catalana y demás, se mantienen en la época de los Austrias en los distintos territorios de Aragón. Por lo tanto, por eso se habla de monarquía federativa de los Reyes Católicos, de los Austrias. Veremos ahora por qué le dicen Austria. Bueno, eso lo hemos visto ya. Y vamos con los hijos de Isabel y Fernando, de los Reyes Católicos. Bueno, pues la que iba a heredar el trono iba a ser Juana la Loca, que contrajo matrimonio con Felipe el Hermoso. ¿Vale? Felipe el Hermoso era hijo de Maximiliano de Habsburgo, y eso que podía ocasionar, pues que, como efectivamente sucedió, al procederse al matrimonio de Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, con un príncipe que tenía una gran cantidad, o que podía heredar una gran cantidad de territorio en Europa, pues España ya incluso incrementase sus territorios ahora por Centro Europa. Bueno, ¿qué es lo que sucedió y por qué le llaman Juana la Loca? No está claro, ni parece de justicia decir que estaba loca. Si acaso estuvo loca de amor. Es por las infidelidades de Felipe el Hermoso, pues, que le ponía los cuernos más de la cuenta. Hasta el punto de que ella perdió un poco la cabeza por él, pero parecía que era una mujer capaz de gobernar y haber tomado las riendas del Estado. Pero bueno, se la quitaron del medio y la encerraron en Tordesillas, donde estuvo recluida. Hubo un momento en el que le intentaron pedir que retomase el trono, pero al final no lo hizo, porque el que tomó la rienda de verdad del Estado fue Carlos I, que va a ser el hijo de él. Bueno, pues vamos ya con los Austrias mayores y precisamente Carlos I. Carlos I es el hijo de los dos que han aparecido antes, de Felipe el Hermoso, que va a ser heredero de Borgoña, y bueno, la hija mayor de los Reyes Católicos, que tenía el derecho, pero que no llegó a reinar. Bueno, fijaros aquí la importancia de Carlos I. Carlos I va a heredar una gran cantidad de territorio, y a lo de su hija Juana, o sea, de su madre Juana, va a heredar todos los territorios que eran propiedad de Fernando de Aragón, la corona de Aragón, con sus posesiones en Italia, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Fijaros ya por ahí todo lo que obtiene. Luego, por parte de su madre, de su abuela materna, es decir, la madre de Juana la Loca, tiene toda Castilla, con las posesiones en la península, con Canarias, que a finales del siglo XV ya se han dominado para la monarquía hispánica, y además los territorios americanos y las plazas de África que hemos comentado antes, que servían para contener posibles avances de los musulmanes desde las costas africanas. Bueno, pues eso por parte de su madre Juana y de su, por lo tanto, abuelos maternos, abuelos de madre. Ahora bien, por parte de su padre Felipe el Hermoso, fijaros
cómo incrementa la herencia notablemente. Esto es importantísimo y es lo que hace que España en el siglo XVI pues sea el país hegemónico, es decir, el más fuerte. Fijaros, por parte de su abuelo paterno, Maximiliano de Habsburgo, es decir, padre de Felipe el Hermoso, hereda todos los estados de la Casa de Austria en Centro Europa, el padre de los Habsburgo, más incluso algo muy importante, que era el título imperial. Para eso tenía que presentar una candidatura y dedicó mucho esfuerzo y dinero que no gustó mucho a los castellanos, porque el dinero castellano lo empleó para preparar su viaje y para convencer a los electores imperiales para que le eligieran a él como el nuevo emperador del Sacro Imperio Germánico. El Sacro Imperio Germánico era, como su nombre indica, un imperio que venía de la Edad Media y que tenía pues, un centro neurálgico en Alemania. Era muy importante ese título. Pero además no queda la cosa ahí, porque de su abuela materna, María de Borgoña, en fin, madre de su padre, Felipe el Hermoso, Felipe I el Hermoso, heredará Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Fijaros la gran cantidad de territorio que Carlos I, que nace en Gante en 1500, es decir, es un rey que no es de origen propiamente español, sino que nace en Bélgica, en Gante, viene incluso aquí con 16 años, porque es el año en que empieza a reinar, viene sin saber el castellano, viene con todo un séquito o colaboradores que son flamencos. Flamenco viene de Flandes, de zona de la actual Bélgica, que van a ocupar los principales puestos de gobierno. ¿Y eso qué es lo que hacen? ¿No? Porque en Castilla, que eran muy celosos de sus propios puestos al servicio de la monarquía, pues se van a enfadar. Ven que el rey no tiene conocimientos del castellano, que viene con gente de fuera y que encima va a intentar destinar los impuestos de Castilla a intereses personales. Bueno, pues además de esta herencia, es grandísima, como podéis comprobar, Carlos V, porque es Carlos I de España, pero V de Alemania. ¿Por qué? Porque hereda el Sacro Imperio. Bien, bueno, pues obtiene una parte de Italia. Italia, como hemos visto en el mapa de antes, no es un estado unificado como lo es hoy día, sino que está dividido en muchos estados distintos. Bueno, pues uno de ellos, el milanesado, con Milán, una de la actual Lombardía, donde la epidemia que hubo de coronavirus afectó en primer lugar, y lo controla ahora Carlos V. Francia también quería ese territorio. Bueno, una demostración de Carlos I, la monarquía hispánica, de que el que manda en Europa en ese momento no es Francia, sino en España. Además, más territorio americano. Con Francisco Pizarro, Hernán Cortés se termina buena parte de la conquista, aunque será Felipe II, su hijo, el que con la anexión de Filipinas consiga la mayor expansión territorial. Y además obtiene más plazas. Bueno, pues aquí vemos cómo la capital imperial va a ser Aquisgrán, al oeste de la actual Alemania, a donde marchará en 1519 Carlos V o Carlos I, y donde conseguirá, parece que hubo una serie de sobornos, de que compró a alguno de los electores, para que le nombraran como emperador del Sacro Imperio Germánico. Bueno, lo conseguirá. Luego, además, fue coronado en Bolonia, donde el Papa acudió para coronarle. Fue una demostración de poder tremenda. Carlos I quería completar aquello de la Universitas Cristiana, es decir, de ser dentro de la cristiandad el máximo líder. Sin embargo, en España tuvo problemas. Una España dividida en varias coronas que, como hemos dicho, tiene cada una sus peculiaridades y sus particularidades. Bueno, pues en Castilla no gustó nada eso de que se llevase impuestos, el dinero de Castilla, para sus propósitos imperiales. Por eso se dio la revuelta de las comunidades de Castilla. En varias ciudades se rebelan contra eso, y porque el rey Carlos I intentó beneficiar a ciertos sectores de la oligarquía sobre otros. Es decir, sobre todo porque se dio porque no se nombraba extranjero y los intereses de Castilla parece que quedaban por detrás de los intereses del nuevo rey para ser consagrado emperador. Bueno, hubo una serie de rebeliones, al final Carlos I se consiguió negociando con los más moderados que se retirasen, los más radicales siguieron adelante y al final fueron ejecutados Bravo, Padilla y Maldonado, tras la batalla de Villalar en 1521, donde esta rebelión de los llamados comuneros es sofocada. Pretendían una mayor
atención, sobre todo a los sectores más humildes, y bueno, esto demostró que el rey Carlos I consolidaba su poder. Hay que decir una cosa, Carlos I llegó a España sin saber castellano, extranjero, pero a lo largo de su vida, de sus 40 años de reinado, como veis, logró aprender castellano y preocuparse poquito a poco más por los territorios españoles. Felipe, su hijo, aún reforzará esta posición de darle más importancia a España como centro del imperio. Bueno, pues las rebeliones contra Carlos I en el principio de su reinado no solo se dieron en Castilla, también en Aragón, donde sobre todo en Valencia y Mallorca se dieron las Germanías, donde había una serie de pugnas de poder, donde de nuevo tuvo que intervenir el monarca con sus tropas para sofocar esas rebeliones. Resultado de estas dos rebeliones, que Carlos I consigue vencerlas, sofocarlas y por lo tanto aumenta su poder autoritario. Es decir, la monarquía, que es cuestionada en este momento, por lo que acabo de decir antes, por su origen extranjero, en este caso de Carlos I, refuerza su poder. Bueno, aquí vemos a Adriano de Utrecht, que va a ser uno de los que colabore estrechamente con Carlos I en sofocar esas rebeliones. Y aquí veis cómo el imperio de Carlos I ha aumentado notablemente. Vemos que Portugal sigue siendo un reino independiente, aunque luego Felipe II, durante un tiempo de su reinado, lo conseguirá anexionar a la monarquía. Pero vemos en Europa como todos los territorios heredados por parte de su abuelo paterno, Maximiliano de Hamburgo, y María de Borgoña, pues todo en verde. Aquí vemos Cerdeña, Sicilia, milanesado, territorio que sí anexiona Carlos I, pasan a formar parte de la monarquía. Por lo tanto, vemos que Francia a ti no le gustó nada eso. Inglaterra va a ser otro gran rival poco a poco de España, que lo veremos más adelante. Bueno, Francia, Inglaterra y el papado, los otros tres grandes poderes. Pero en estos momentos Carlos I la gran autoridad. Y no acaba la cosa ahí, porque en la zona del actual México, Centroamérica, tenemos el virreinato de Nueva España, el virrey al mando, y siguiendo órdenes de Carlos I. Y en Sudamérica se va terminando la conquista, dominando zonas del imperio inca, por ejemplo, en el actual Perú. Bien. Bueno, aquí vemos también uno de los problemas de Carlos I, que no fue otro que el problema protestante. Lo vimos en el tema anterior. Justo en el momento en que Carlos I llega al poder, que hereda el trono de España, se da en Europa la reforma protestante. Acordaros, monje Lutero, Martín Lutero, que criticaba mucho a la Iglesia Católica por el cobro de indulgencia, claro, esas bulas, esos documentos por los cuales los fieles se gastaban sus pocos ahorros para conseguir que sus familiares, o las almas de sus familiares y las suyas propias, pues pudieran pasar de ese término medio entre el cielo y el infierno, que era el purgatorio, pues pudieran pasar ya al cielo, a la salvación, y así evitar los sufrimientos del infierno. Eso era percibido por Lutero como un engaño. Parece ser que el dinero que quería recaudar la Iglesia, el Vaticano, era para combatir a los turcos que estaban entrando por el este de Europa, y también para, sobre todo, construir una gran edificación que iba a ser todo un símbolo de la cristiandad, el edificio más grande de la época, que va a ser la Basílica de San Pedro. Bueno, pues Lutero fue refugiado por un príncipe alemán. Los príncipes alemanes, más que por convencimiento de las tesis de Lutero, que hablaban de que había que reformar la Iglesia, de hacer la obra siguiendo el modelo de Cristo y no por interés económico, como veía que estaba haciendo la Iglesia Católica, sino que los príncipes lo que querían era conseguir más poder y autonomía o independencia respecto a los emperadores. Por eso, Federico de Sajonia le dio cobijo en su castillo de Wartburg, tras secuestrarlo, entre comillas. Allí tradujo Lutero la Biblia al alemán. Y el resultado de todo ello fue que buena parte de Europa, sobre todo en el norte, lo veis aquí en verde, dominio luterano, empezó a adoptar seriamente las tesis de Lutero, que hablaban de que la Iglesia Católica no tenía más dominio jurisdicción sobre esos territorios. Carlos I, como rey de España, y hemos visto la gran cantidad de territorios que tenía, buena parte de ellos estaban precisamente en Alemania y demás, pues se puso mano a la obra para frenar, con la ayuda del Papa, a estas reivindicaciones de Lutero y a este peligro de romper la unidad cristiana.
para ello lo va a vencer en varios momentos, ¿vale? Pero primero vamos a ver, antes de pasar de volver a esto de la pugna dentro de la cristiandad, vamos a ver cómo Carlos I se tiró toda la vida luchando. Por eso, 2 años antes de morir, ya abdicó, se retiró al monasterio de Yuste, porque estaba harto de batallar contra uno y otro. Uno de sus principales rivales hemos dicho que era Francia, que recelaba de que España estaba consiguiendo no solo en América, sino en Europa una gran cantidad de territorio. El rey Francisco I va a ser el gran enemigo de la monarquía hispánica. Bueno, pues por Milán hubo diversas batallas, donde destacó la de Pavía en 1525, y donde el rey de España Carlos I vence a Francisco I, llegándolo a hacer preso. Es decir, España en este siglo, y con Carlos I en especial, consigue vencer a Francia. Pero es que además, parece ser que el Papa pues, también recelaba de la autoridad del rey Carlos I. ¿El resultado de ello qué es? Pues que el Papa incluso va a conjurarse contra el rey. Bueno, pues aquí esto fue triste, un triste episodio, porque las tropas, el tercio español, tropas imperiales de Carlos I, para doblegar esa, lo que llaman traición del Papa, llegaron a saquear Roma en 1527 y apresaron al Papa, que lo tuvieron preso, propiamente dicho, en el castillo de Santa Ana. Es decir, historia sobre el Papa y sobre Francisco I como rivales al mando de la cristiandad. Por el este, como hemos dicho, el Imperio Otomano amenazaba a Austria, tomó incluso Hungría. De hecho, hay hoy día países en el este de Europa donde hay un contingente de población musulmana importante. Y esto viene pues, de esta época donde los musulmanes llegaron a amenazar Viena, donde tuvo que acudir Carlos I para rechazar ese paso de los turcos. Los turcos eran musulmanes, tenía el Imperio Otomano, con capital en Estambul, en 1453, y el resultado es que bueno, Carlos I, aunque no consiguió derrotar a los turcos definitivamente, pero sí contuvo su avance al salvar Viena. ¿Vale? Luego en el norte de África hubo otra serie de batallas donde bueno, pues los españoles, con Carlos I, pues consiguieron también reducir ese peligro, pero que siguió estando presente. Bueno, y aparte de ello, el gran problema fue el protestantismo. Como hemos dicho, Lutero ha sido refugiado en Wartburg por príncipes alemanes y se ha roto con la unidad cristiana. En la batalla de Mühlberg, en 1547, Carlos I, o Carlos V de Alemania, vence a los protestantes y parece que puede ser una victoria decisiva, pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque la lucha sigue y al final, para llegar a un acuerdo que no ensangrentase más la Europa cristiana, como hemos parecido a lo que sucede en muchos países musulmanes, donde hay distintas facciones que se pelean muchas veces llegando a episodios de sangre, con atentados terroristas, porque hay que decir que hoy día los atentados terroristas de los sectores más radicales del Islam son en su mayoría contra otros sectores del Islam más moderados, no contra cristianos, ¿vale? O contra la sociedad occidental, que también lo hay, ¿vale? Estadísticamente son otras secciones del Islam las más atacadas. Bueno, pues en la Europa del siglo XVI pasa lo mismo, pero con el cristianismo. Se consigue finalmente llegar a la Paz de Augsburgo en 1555, que dice lo siguiente: en cada territorio de Europa, ya fuese un estado, un reino o hubiese un príncipe al frente de ese estado, cada uno de esos líderes podrá decidir qué religión debe adoptar su estado y, por consiguiente, todos sus súbditos. Es decir, si el rey de España, Carlos I, dice que él abraza o sigue abrazando el catolicismo y respeta la autoridad del Papa, el que hemos dicho, sí, también había enfrentamientos, bueno, respeta que como sucesor de San Pedro y demás, el Papa es la máxima autoridad, ¿no? Bueno, pues todos los súbditos españoles deben ser católicos. Si el príncipe de Sajonia dice que la fe que va a adoptar es el protestantismo, es decir, cristianismo protestante, pues todos sus súbditos lo serán así. ¿Vale? Teníamos otro país que va a ser Inglaterra, que era católico, y donde, por motivos matrimoniales, el rey Enrique VIII rompe con el Papa, porque no le dejó divorciarse de Catalina de Aragón, una de sus esposas. Entonces, Enrique VIII abrazará la nueva fe anglicana totalmente al margen del Vaticano,
para conseguir divorciarse y así poder casarse con su nueva amante, que era Ana Bolena, la que luego acabó malamente porque era un poquito promiscua y se ve que le puso los cuernos unas cuantas veces. De hecho, según se dice, a todos sus amantes le cortaron la cabeza, clavaron esas cabezas en picas y las fueron colocando en la ribera del río Támesis, por donde hicieron pasar a la reina en un barco para que viese uno a uno a todos sus amantes, y luego la propia esposa, ex esposa más bien, Ana Bolena, pues fue ella misma ejecutada. Eso sí, se llamó a un verdugo de Francia que le cortó la cabeza de la manera más rápida posible, que no sufriera mucho. En fin, Enrique VIII de Inglaterra lo que hizo fue separarse de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque se declara él jefe de la Iglesia de Inglaterra, ¿vale? Entonces Inglaterra, por eso, por abrazar la fe protestante y también por tener lucha, por ejemplo, con la reina de Escocia, que era católica, María Estuardo, o con los irlandeses, España se convertirá poco a poco en un enemigo también muy, por temas religiosos, un enemigo acérrimo de Inglaterra. En fin, bueno, pues el nuevo mapa de Europa. Aquí vemos a Carlos V en la batalla de Mühlberg, 1547, Tiziano, que era un pintor veneciano que le gustaba mucho el rojo, era típico de la escuela veneciana, y ahí lo veis también, típico peinado de la época, y la lucha de los tercios contra la Liga de Esmalcalda. La Liga de Esmalcalda era una liga que defendía el protestantismo. Carlos V venció a esta liga, pero no consiguió imponerse totalmente porque tuvo que aceptar esa paz de Augsburgo de 1555, donde se consolidaba la división de Europa entre Estado protestante y Estado católico. Bueno, y vamos ya por último al último de los monarcas. Fijaros que Carlos I, o V de Alemania, insisto, no muere hasta 1558. Pero se ha retirado de la política 2 años antes y le deja el trono en 1556 a su hijo Felipe II. Se retira en Extremadura, en Cáceres, al monasterio de Yuste, donde fallecerá 2 años después. Y como digo, eso lo hizo porque parece ser que estaba ya más de un poquito mayor, pero sobre todo, nació en 1500, pero sobre todo porque estaba harto de guerrear toda su vida. Por lo tanto, Felipe II, nacido en Valladolid en 1527, por lo tanto, como vemos, no llega a los 30 años todavía cuando empieza a reinar, va a ser el nuevo rey. Felipe II, hijo de Carlos I y ojo, Isabel de Portugal. Esto es muy importante. ¿Por qué Isabel de Portugal? Bueno, porque va a haber momentos en que Portugal se quede sin rey, va a haber varios candidatos y se decide, sobre todo por parte de la nobleza portuguesa, que se necesita alguien fuerte al frente de Portugal. Portugal tenía muchos intereses comerciales en África, incluso en la India, había llegado bordeando toda África desde prácticamente finales del siglo XV, y necesitaba alguien que protegiera sus intereses comerciales. ¿Quién mejor que el rey de España, que era el hegemónico en el mundo, para proteger esos intereses? Y claro, eso sí, había que tener una especie de nexo o de lazo de parentesco por parte de Felipe II para poder optar al trono. Bueno, pues las Cortes de Tomar, en Portugal, acabaron reconociendo a Felipe II como rey, ya que era hijo de Isabel de Portugal, enlazada con la realeza. ¿Vale? Bueno, pues Felipe II por ahí incrementará aún más el patrimonio o los territorios de la corona española o monarquía hispánica. Bueno, como vemos, Carlos V, con su éxito, su fracaso, había finalmente renunciado en 1556 y eso sí, Felipe II no hereda el título del Sacro Imperio Germánico, un título importante que se lo da a Fernando I, que es el otro hijo, ¿vale? Felipe II sí se quedará toda América y los territorios peninsulares, básicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que queda? Bueno, pues como vemos aquí, España, todo el Imperio Americano, los territorios italianos, con Milán, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, Países Bajos, Franco Condado, Luxemburgo, en el centro de Europa y el Plaza Africana. Por lo tanto, presente todo, menos lo que pertenecía a la Casa de Austria y los derechos al trono imperial que fueron para Fernando I. Por lo tanto, Felipe II, digamos, se queda sin el título imperial que sí había tenido Carlos I. Claro, Carlos I de España y V de Alemania. Ya Felipe II y ya está.
no es Felipe IV, Felipe V de Alemania, ni nada, porque eso se lo ha quedado su hermano. Bueno, pues Felipe II va a ser otro rey, bueno, era súper religioso, súper beato, se dice que adoraba las reliquias de muchos santos, tenía un osario, es decir, una gran cantidad de restos, de huesos de santos, los que veneraba continuamente, y era un rey muy pulcro en ese sentido, rezaba, era muy trabajador, no paraba de trabajar todo el día, se podía quedar hasta las tantas de la noche firmando documentos, y por eso son también los Austrias mayores, porque son reyes, Carlos I y Felipe II, que están directamente en relación directa con las guerras y con toda la labor. Es decir, no quieren delegar muchas tareas. Tendrán que hacerlo, obviamente, pues no pueden controlar tanto. Necesitan una serie de consejos y gente a su alrededor. ¿Vale? Pero se diferencian con las Austrias menores en que estos Austrias mayores tienen mucho más interés en gobernar personalmente, mientras que los Austrias menores solieron delegar en validos, una especie de ministro. Bueno, la Inquisición va a ser otro aparato importante para seguir manteniendo la hegemonía o la uniformidad católica. Había habido problemas en Aragón, concretamente en Teruel y en Barcelona, en Cataluña, donde no gustó ya en tiempos anteriores que la nueva Inquisición española siguiese las leyes castellanas. Es decir, había inquisiciones medievales en cada reino donde se seguían pues, distintos procederes o métodos para aplicar la ley contra los herejes, los que se desviaban del cristianismo, a la manera de cada reino. Pero los reyes católicos habían querido crear una Inquisición única. Eso sí, lo que no gustó es que fuese bajo las fórmulas castellanas. Por eso hubo oposición ya en el territorio de la Corona de Aragón a que fuesen inquisidores castellanos que bajo la ley castellana intentaran de esa manera juzgar a los herejes. Bien, y por otro lado, bueno, eso lo sigue manteniendo Felipe II, esa Inquisición única, y por otro lado intentar luchar contra los enemigos de España y del catolicismo. ¿Vale? Van a ser... Bueno, va a haber bastantes problemas en la monarquía de Felipe II, igual que en la de su hijo, y se habla de leyenda negra de España en este momento. Algunos creen que exageradamente, otros que no. Primero por su fanatismo. Por ejemplo, hubo un hijo de Felipe II, el infante Don Carlos, que parece que estaba un poquito más ara, más de la cabeza regular, que tenía, eso sí, parecía tonto, pero se dice que tenía pretensiones de acaparar bastante poder. Y pudo incluso conspirar contra su padre. Bueno, fue encerrado en la cárcel y misteriosamente murió. Bueno, los enemigos de España, los que querían debilitar al Imperio Español, acusaron a Felipe II de estar detrás de esa muerte. Hay interpretaciones de todo tipo, no voy a entrar en más detalles, pero leyenda negra viene a decir eso, ¿no? También hubo rebeliones en los Países Bajos, en Flandes, donde va a haber un primer movimiento independentista de estos territorios que había heredado Carlos I, que ahora pasan a Felipe II, y que van abrazando el protestantismo algunos o directamente quieren quitarse de encima el dominio español. Bueno, pues se dice que los tercios españoles, bajo el liderazgo de Felipe II, no dudaron en arrasar, quitarle la cabeza, cortarle la cabeza a los que se rebelaron. De ahí que se hable de leyenda negra por la crueldad y el fanatismo que empleó Felipe II. Hubo además en España intentos de extender unos principios del luteranismo, esas críticas a la Iglesia Católica, pero hubo una serie de índices prohibidos, destacó el de 1556, 58 también, donde se proscribía, es decir, se prohibía la lectura de ciertos textos que, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, que criticaban el fanatismo religioso y que criticaban algunos vicios de la Iglesia Católica. Entonces eso se creyó peligroso en España porque se creía que podía dañar al catolicismo y por eso se prohibieron. Se quemaron el libro y sobre todo no se dejó entrar esa publicación. Aunque muchas se dice que ni siquiera se estaban traducidas al castellano, que entraban, que estaban en alguna biblioteca, entraban clandestinamente a veces, pero no se leían siquiera porque no estaban traducidas. En todo caso, hubo un intento de asegurar el catolicismo en España, de quitarse de en medio a todos los que dudasen del dogma católico, tanto dentro como fuera del país. Bueno, le gustaba mucho la caza, la pintura de la naturaleza a Felipe II, que era muy religioso. Otra anécdota contaba
que durante días estuvo preparando el bautizo de uno de su hijo. Y él personalmente quería ir a la pila bautismal para ser el que pues, bautizase echándole agua al que llevase al niño para que se le echase o para que se le bautizara. ¿Vale? Bueno, pues estuvo practicando todo lo visto durante días con una especie de muñeco porque se sentía él inseguro, quería hacerlo a la perfección, era muy meticuloso y bueno, pues al final, fijaros que a pesar de practicarlo no fue capaz de llevar al niño a bautizarlo, incluso se quedó un poquito al margen con cara un poco de pena. Un rey muy religioso, muy trabajador también, por otro lado, como he dicho, y que buscaba mantener la hegemonía de la monarquía hispánica en Europa frente a los enemigos, en Flandes, donde el duque de Alba va a ser el que acabe con toda esta rebelión junto con Alejandro Farnesio. ¿Vale? Van a ser 80 años de conflicto armado y a pesar de la cruel represión, al final estos territorios se independizarían, ya más que nada en el siglo XVII. Pero el gran rival de Inglaterra, perdón, de España y de Felipe II va a ser Inglaterra. ¿Por qué? Inglaterra, hemos dicho, que con Enrique VIII abraza digamos, el anglicanismo, que va a ser una de las corrientes del protestantismo que ya no reconoce al Papa como la máxima autoridad. Bien. A pesar de ello, en Inglaterra va a haber otra serie de reyes que lleguen después, como como María Tudor, que de nuevo vuelve al catolicismo. E incluso Felipe II va a casarse con ella. Y esto podía sellar una alianza muy buena entre España e Inglaterra, que, bueno, pues tenía a Felipe II como monarca católico y a María I Tudor como monarca católica en Inglaterra. Sin embargo, María Tudor muere pronto, Inglaterra pasa a estar reinada por Isabel I, que de nuevo abraza el protestantismo, ejecuta a la reina católica de Escocia, María Estuardo, y además las tropas, los barcos ingleses están entorpeciendo el tráfico comercial en América de los españoles, incluso apoyando a ciertos piratas. Eso mosquea muchísimo a Felipe II. Y fijaros ahora un poco aquí el gran error de Felipe II y el por qué el Imperio Español se va a venir abajo. Felipe II se creía que era, casi por encima del Papa, la autoridad mayor del cristianismo en todo el mundo. Por lo tanto, creía que tenía una misión divina y que Dios estaba con él en todo lo que hiciera porque Dios quería expandir el cristianismo y él era la máxima autoridad política terrenal de la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Bueno, pues Felipe II, viendo cómo su rival, su enemiga, Isabel I, hace unas políticas que le molestan, bueno, pues no tiene nada que hacer porque él va a enviar a Inglaterra a sus tropas, la llamada Armada Invencible, porque de momento no había tenido derrotas en Europa, para deponer a Inglaterra, hacerse con el control de Inglaterra, invadir Inglaterra, básicamente. Bueno, sus consejeros le dijeron que esa era una empresa difícil, que Inglaterra era una isla, que estaba bien defendida, que eso podía causar bastantes problemas, pero Felipe II, convencido de que Dios le ayudaría en esa tarea, siguió para adelante. Y bueno, más que derrotados por las tropas inglesas, lo que sucedió fue que en aguas del Canal de la Mancha hubo una gran tempestad, naufragó gran parte de esa armada, acabaron teniendo que dar la vuelta por toda la isla británica, llegando hasta Irlanda, donde se hundió gran parte. Fue una debacle en toda regla y el final, sin duda, en 1588, de esa superioridad de la monarquía hispánica respecto a su aliado. Bueno, otro de los motivos por los que España trató de invadir Inglaterra fue que Isabel I estaba ayudando a los protestantes flamencos en su rebelión contra España. Es decir, España tiene aquí muchísimos frentes. Es la hegemónica, controla gran parte de América, como hemos visto, llega incluso a Asia, a las Filipinas, y en Europa Felipe II sí va a tener muchísimos problemas porque se le están rebelando. Zona de Bélgica, Países Bajos en especial. Bien, eso sí, la gran victoria de Felipe II, donde va por lo menos a contener a los turcos musulmanes durante muchísimo tiempo, va a ser la famosa victoria en Lepanto, en las costas griegas, 7 de octubre, mi cumpleaños, de 1571, donde esta vez sí, el Papa, que otras veces, como vi con Carlos I, eran rivales, por haber quién era el que mandaba más dentro de la cristiandad católica, ahora el Papa, con ayuda de Venecia y también ahora de Felipe II, mandan una especie de Liga Santa, un escuadrón,
para derrotar a los turcos en esa batalla de Lepanto. Aquí vemos una fotografía de la misma. Bueno, Francia va a seguir siendo otro país que va a dar problemas a España. En Francia también el protestantismo y el catolicismo están en pugna. De hecho, va a destacar la matanza de hugonotes franceses por parte de los católicos. Los hugonotes eran protestantes franceses, ¿vale? Y, bueno, España les vencerá en 1557 en la famosa batalla de San Quintín. A partir de ahí se va a construir el famoso monasterio del Escorial, que va a ser lugar de enterramiento luego también de los principales Austrias. Va a ser gran biblioteca, lugar de residencia de la monarquía española. Ahora veremos un esquema y veréis la curiosidad de qué plano o qué esquema se hizo para diseñar el monasterio del Escorial. Y bueno, a pesar de que, sobre todo en Inglaterra, hubo una derrota espectacular y muy dañina para los intereses del Imperio Español, Felipe II sí que en 1580 había conseguido la Unión Ibérica al hacerse con Portugal, ya que lo eligieron en las Cortes de Tomás, por lo que hemos dicho antes. Bueno, esos fueron los problemas. Y aquí vemos el monasterio del Escorial, que va a ser la principal construcción de los Austrias mayores. ¿Vale? Monasterio, pero también, como digo, biblioteca, lugar de residencia, es decir, tenía de todo con sus jardines también incluidos. Y como veis, tiene una serie de... tiene una planta en forma de parrilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque el día de la victoria en San Quintín era San Lorenzo, y San Lorenzo había sido un mártir cristiano que había sido hecho muerto en una parrilla. ¿Vale? Bueno, aquí lo veis, la forma, cómo se diseñó para conmemorar un poco o en homenaje la muerte de San Lorenzo. Felipe II sigue con su expansión, sobre todo en América, llegándose, como veis, a Asia. Por eso se le llama el imperio donde nunca se ponía el sol, porque había zonas en las que siempre daba el sol, o era de día, ya fuese en el Pacífico o en el Atlántico. Bueno, va a ser aquí vemos Catalina de Aragón, María Tudor, que era la esposa de Felipe II, y veremos luego cómo en contraposición a los Austrias mayores llegarán los Austrias menores, que son Felipe III y Felipe IV. Son reyes que se han considerado por la historiografía como más débiles, que no, en los que se perdieron gran parte de los territorios. Aunque eso sí, ya en 1588, con la derrota en Inglaterra, España daba síntomas de que empezaba a decaer su imperio. Por lo tanto, siglo XVI, máxima etapa de esplendor del imperio. A partir de ahí, decadencia, siglo XVII. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os hayáis enterado de lo principal y que tengan buen día. Y ole, ¿ya qué te pasa?